¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Lo que se ha desatado en los últimos días en Estados Unidos, incluida esa invasión al Capitolio que hasta ahora incluso permanece como una incógnita, ¿no? Saber cómo fue posible que esta gente, muchos disfrazados, entraran a uno de los lugares más seguros del mundo. ¿Cómo pudo acontecer eso? Está todavía trayendo consecuencias sobre las cuales en esta ocasión vamos a hablar junto al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cuál es tu análisis de todo lo que está ocurriendo en estos últimos días, en esta que se ha dado en autodenominar la gran democracia del mundo, ¿no? El paradigma de una democracia que intenta exportar hacia otros lados? ¿Cómo ves todo esto, Cristian? Bienvenido. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, con suma preocupación por los varios incidentes que han transcurrido durante las últimas semanas, ¿no es cierto? Como bien mencionás, se pretende exportar la idea de democracia, ¿no? Algo que surgió durante todo el siglo XX para imponer el imperialismo estadounidense, un imperialismo que hoy se encuentra en decadencia, lo podemos ver con lo ocurrido en el Capitolio, donde se han hecho varias analogías, una de ellas quizás la más rutilante o que despierta alguna similitud con la decadencia de los imperios es la irrupción del pueblo estadounidense en el Capitolio, que muchos lo han comparado con las invasiones bárbaras, más precisamente la de los vándalos en Roma, ¿no es cierto?, cuando saqueaban la ciudad. Pero ahora bien, lo que mantiene en preocupación, que no solo debería justamente, valga la redundancia, preocupar a Estados Unidos, sino que al resto del mundo, son 4 aspectos, diría yo, que hay que resaltar. En principio, la irregularidad en las elecciones de la principal potencia del mundo, ¿no es cierto? Esto que Trump denunciaba del fraude electoral, donde en varios estados se han incurrido graves faltas como la votación de muertos, en otros lugares donde ha habido más votantes que ciudadanos. Eso por poner como primer punto, ¿no es cierto?, la irregularidad en la selección de Estados Unidos, que dado a los graves incidentes que han ocurrido, no va a permitir conocer al público estadounidense y al resto del mundo qué fue lo que realmente sucedió. En segundo punto, otra de las cosas que son verdaderamente alarmantes es la posibilidad de una guerra civil dentro de los Estados Unidos, ¿no?, en el corazón del imperio. Esto debido a la fractura que hay tanto en la élite como en la población misma, ¿no es cierto? Se han expuesto 2 sociedades totalmente distintas, la América profunda, la que lucha por la industria, ¿no es cierto?, por quizás esa idea del sueño americano que encarnaba Trump, y luego la nueva América, ¿no es cierto?, la de las grandes tecnologías, la de las costas, que se basa básicamente en todo lo que son los servicios y finanzas. Esto es una grave preocupación que hay que tener en cuenta, y precisamente sobre lo que se discutió en esta elección, que es la fractura de la élite, ¿no es cierto?, que la podemos dar cuenta de 3 posiciones claras, una representada por Trump y el nacionalismo, ¿no es cierto?, el capitalismo nacional de Estados Unidos, la gran industria; el otra ala, el globalismo neoconservador, que representa Bush, quien aportó grandes cuadros políticos para la administración de Trump y luego se produjo una fractura; y por otro, los grandes ganadores, que es el globalismo financiero, ¿no es cierto?, representado políticamente por el Partido Demócrata, por el progresismo estadounidense. En tercer punto, me parece importante lo que sucedió y que fue noticia sin dudas, la censura de las redes sociales, ¿no es cierto?, y la visibilidad de estos poderes que en algún momento estaban ocultos y hoy salen a la luz, que tienen nombre y apellidos, que son el poder global de la Big Tech, ¿no?, estableciendo una dictadura digital en donde a la censura de Twitter, Facebook e Instagram, en las últimas horas se subió YouTube cancelando el canal de Donald Trump, en lo que es un verdadero golpe de Silicon Valley, ¿no? Hay que tener en claro esto es un golpe de Silicon Valley a la democracia, no solo de Estados Unidos, sino global, marcando un antecedente. Esto bien lo planteó AMLO, ¿no?, el presidente mexicano. Ideología podemos caracterizarlo de izquierda, quien dicho que marcaba un antes y un después, que era un mal presagio para el futuro, y denunciando el poder mediático mundial, ¿no es cierto?, la supremacía de las grandes tecnológicas, de las corporaciones, que están imponiendo un totalitarismo corporativo en donde al que piensa diferente es perseguido. De la misma forma, en el otro espectro ideológico,
personas como Santiago Abascal de Vox España, vinculado a la derecha, denunciaba este totalitarismo global, ¿no es cierto? Una nueva tiranía. Y acá podemos ver cómo se corren viejas divisiones como la de Estado-mercado, izquierda-derecha, y irrumpe una nueva división a escala planetaria, que es la confrontación entre los pueblos libres y soberanos frente a una tiranía global que no reconoce ciudadanos sino esclavos. Por eso recalcar la importancia del golpe que lleva a cabo Silicon Valley para las democracias. Ese es el cuarto punto, bueno, ¿no es cierto? Que en el trasfondo esconde sobre lo que está sucediendo, esta gran catástrofe global que es la pandemia, todo un reordenamiento geopolítico, en donde podemos ver que si en los 90 se produjo un capitalismo de derecha, neoliberal y privatista, hoy estamos ante lo que es un capitalismo de izquierda, progresista y estatista. Estamos ante lo que podría ser un futuro nuevo consenso de Washington progresista en este punto. Si en los 90 el consenso de Washington estaba justamente comandado por Estados Unidos, ahora todo parece indicar que va a ser comandado por China. Si el programa estaba consensuado en el consenso de Washington justamente durante los 90 bajo políticas neoliberales, hoy podemos ver que el principal programa es llevado adelante por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y las políticas que quiere imponer el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no es cierto? Es el giro que se está dando a nivel global y al que hay que prestarle mucha atención. Hablando de prestar mucha atención, ¿no? Te has referido, Cristian, al tema de la dictadura de las tecnológicas, como ya le denomina mucha gente en el mundo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que, al igual que las redes sociales, los bancos también se han posicionado en contra de Trump. Se ha conocido, por ejemplo, que uno de los acreedores más importantes del presidente Trump, el poderoso Deutsche Bank, dejará de hacer negocios con Trump y sus empresas tras lo que ocurrió en el Capitolio, ¿no? El grupo supervisado por los hijos del actual mandatario, Trump Organization, tiene préstamos pendientes con Deutsche Bank por $340 millones. Y por otro lado también otro prestamista importante, el Signature Bank de Nueva York, decidió cerrar 2 cuentas personales en las que Trump tenía unos $5,3 millones y encima le sugirió, atención, voy a leer las palabras textuales del comunicado del banco, del Signature Bank de Nueva York. Creemos que la acción apropiada sería la renuncia del presidente de Estados Unidos. Es lo mejor para los intereses de nuestra nación y del pueblo estadounidense. ¿A qué punto hemos llegado, Cristian, en que las redes sociales deciden quién habla y quién no? Redes sociales que ya son medios de comunicación prácticamente, ¿no? Se han convertido en eso. Y un banco que le dice a un presidente que se tiene que ir. ¿Cómo se explica esto, Cristian? Bien, es un gran punto para entender lo que está sucediendo, ¿no? Y como me decía un profesor, hay que volver a los clásicos, ¿no? Y qué mejor que en este caso mencionar lo que decía el gran maestro de la política que fue Aristóteles, ¿no es cierto? De la democracia radical y de la oligarquía extrema surgen las tiranías. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Cómo esa oligarquía financiera internacional representada en las grandes Big Tech como lo son Google, Facebook, Amazon, los principales beneficiados durante la pandemia, ¿no es cierto? Facebook, quien controla las comunicaciones a nivel global, imponiendo el totalitarismo del pensamiento único y funcionando como policía del pensamiento. Amazon, quien comanda y quien controla el comercio digital en el siglo XXI gracias a su plataforma, ¿no es cierto?, de la compañía de Jeff Bezos, quien ha incrementado sus ganancias de forma inusitada. De hecho, es la persona en ganar más dinero en el mundo en un día durante la pandemia, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad, quien ha ganado más dinero en un día es Jeff Bezos. Y luego personalidades como Bill Gates, ¿no?, quien el principal financista y aporte de la Organización Mundial de la Salud. Un privado es el principal aportante de la Organización Mundial de la Salud por encima de China y luego el retiro de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo cómo quedan obsoletas las soberanías y las decisiones políticas quedan instancias supranacionales, en donde lo que se achacaba al tercer mundo, la pérdida de libertad, de soberanía, de toma de decisiones, hoy le pasa que se ha denominado el primer mundo, y lo podemos ver claramente en Europa supeditada a la Unión Europea y lo que ha pasado en Estados Unidos. Es muy grave lo que propone el Deutsche Bank, ¿no es cierto? Tan así
como lo que están proponiendo algunos congresales en Estados Unidos. Veamos lo que hace poco exhibió la congresista de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata de Michigan, ¿no es cierto?, Elisa Slotkin, quien habla de actos de terrorismo internos, vuelve a mencionar la doctrina de seguridad nacional, y junto a otros senadores, como por ejemplo Richard Durbin, ¿no?, conocido como Dick Durbin, senador de Allegheny, hablan de sancionar la ley de prevención de terrorismo doméstico. Esto es, dentro de la principal potencia del mundo se vuelve a hablar de terrorismo interno y de doctrina de seguridad nacional, ¿no? ¿Qué implicancias tendrá para el mundo eso si Estados Unidos vuelve a esa política? Y acá vuelvo a lo que decía anteriormente, ¿no? Todo el reordenamiento geopolítico a futuro por la pandemia, ¿no? Y la idea del Partido Demócrata de volver a una política exterior agresiva tras años de retirada de Donald Trump, haciendo más hincapié en los problemas justamente domésticos de Estados Unidos y de su economía nacional. Ahora bien, volviendo al tema de los bancos, es todo un síntoma, ¿no? Porque ya directamente personalidades como las mencionadas anteriormente no tienen el menor tapujo en salir a pedir la renuncia de un presidente electo por 63 millones de personas en su primera elección, y ahora con 75 millones de votos, 12 millones de votos más que su anterior elección, a días de que tenga que dejar el cargo. Justamente a días de que tenga que dejar el cargo, Cristian, se ha votado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a favor de la resolución que insta al vicepresidente Pence a invocar la 25ª enmienda para destituir a Trump. Esta destitución es posible si el vicepresidente y la mayoría de los secretarios del gabinete concluyen que el mandatario es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Ha hecho unas manifestaciones, no solo Pence, ¿no?, quien dijo que bajo nuestra Constitución la 25ª enmienda no es una herramienta de castigo o usurpación. Invocar la 25ª enmienda de tal manera establecería un terrible precedente. Y por otro lado, Trump también se ha manifestado, dijo que esta enmienda es de cero riesgo para él y advierte que las acciones al respecto perseguirán luego a Joe Biden. Como dice una vieja expresión, dijo Trump, ten cuidado con lo que deseas. ¿Se está moviendo en terrenos peligrosos la, entre comillas, democracia estadounidense, Cristian? Sin dudas, buscan marcar un precedente en donde quienes accedan al poder ejecutivo, no solo en Estados Unidos, sino para el resto del mundo, estén totalmente supeditados a estos poderes transnacionales, como bien mencionábamos. En el caso de Estados Unidos, los demócratas radicalizados como Nancy Pelosi están apelando llevar a Trump a un juicio político, ¿no es cierto?, para evitar que en un futuro pueda seguir ocupando cargos políticos y de alguna forma llegar nuevamente a la presidencia, ¿no? Recordemos que Trump puede volver a presentarse para presidente ya que no incurrió en los 2 mandatos, como lo establece la ley. Pero para esto, para poder destituirlo, se necesitan 2/3 de ambas cámaras, algo que por ahora parece improbable y más sobre todo cuando Pence declaró que no iba a llevar adelante la 25 enmienda. Pero lo que sin duda buscas es sentar un precedente, ¿no es cierto? A días de dejar el poder, los demócratas empiezan con una cacería política, digamos, que también no solo le llega a Trump, sino a sus seguidores. Podemos ver los problemas que está teniendo ahora Rudolph Giuliani, a quien se pretende expulsar del Colegio de Abogados estadounidense. Y lo que sin duda va a ser, luego, digamos, de que Trump deje el poder en Estados Unidos, una cacería política contra cualquiera que intente ir contra las grandes corporaciones que, insisto, están imponiendo un totalitarismo global justamente de la mano de las Big Tech y de los grandes bancos, en donde aquellas naciones que, como decía Maquiavelo, conviertan en príncipe a uno para que los defienda de ser oprimidos del poder de los grandes, siquiera incurran en algún tipo de resistencia a este poder global que se vuelve cada vez más totalitario. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Javier. Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Cristian Taborda sobre lo que implica a nivel global la censura que han aplicado las tecnológicas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.